iniciar. Bueno, a ver. Vamos a ver. Comencemos ¿por dónde quieren comenzar? ¿Por pubertad? ¿Recogen cardíaca o por hiperplasia? Por hiperplasia. Ya, bueno, vamos por hiperplasia. Perfecto. Muy bien. A ver, doctor, ¿cuál es el defecto básico que tienen los pacientes? ¿Qué es lo que origina todo en la hiperplasia suprarrenal congénita? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa, doctor? Lo entendió. ¿Cuál es la causa, doctor? Mire, cuando ustedes estudian, porque yo estoy seguro que estudiaron, cuando ustedes estudian, tienen que conectar las cosas, ¿sí? Como la memoria es frágil. Ustedes para poder recordar todo tienen que unir las cosas para que, como yo les digo, si ustedes tratan de llevar todos los globos separados se les cae, ¿verdad? Para que no se les caiga tienen que amarrarlos unos con otros. Ustedes cogen un globo y ya con eso ya todo lo demás se viene. Así tienen que ser sus conocimientos. Una cosa les debe llevar a la siguiente. En medicina muchísimas cosas se pueden razonar. Entonces, si ustedes estudian hiperplasia suprarrenal congénita, el tema de hiperplasia suprarrenal congénita, pues una de las cosas más importantes es saber cuál es la causa para de ahí deducir, y por eso pasa esto, y por eso pasa esto, y por eso pasa esto. ¿Cuál es la causa básica, doctor? De la hiperplasia suprarrenal congénita. Un defecto en las enzimas tratado de la 21 hidroxilasa. Correcto. Es un defecto enzimático congénito, genético, ¿verdad? Por un defecto genético falta una enzima. Esa enzima puede ser varias, pero la más frecuente es la 21 hidroxilasa. Esa o las otras intervienen en el metabolismo. ¿Una enzima qué es? Es un catalizador, o sea, sirve para acelerar una reacción química. En una reacción química normalmente unas sustancias se convierten en otras, ¿verdad? Entonces, intervienen en el metabolismo de las sustancias que se producen en la glándula suprarrenal. Específicamente, ¿en qué parte de la glándula? En la corteza suprarrenal, porque la glándula tiene corteza y médula, ¿verdad? Cuando hablamos de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿qué es hiperplasia, doctor? ¿Qué significa hiperplasia, doctora? A ver, cuando estudiamos, otra cosa importantísima es que el nombre de las cosas debe decirnos algo. Porque a veces uno en el examen le preguntan, hable sobre la hiperplasia suprarrenal congénita, pues uno tiene que empezar. La hiperplasia tiene que ser, la palabra hiperplasia tiene que ser el número para que uno empiece a recordarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa hiperplasia suprarrenal congénita? Significa que es congénita, significa que es suprarrenal y significa que... ¿Cómo estará el órgano? Agrandado, ¿verdad? Los órganos se agrandan en la hiperplasia y en la hipertrofia. ¿Cuál es la diferencia? Hiperplasia es el aumento del órgano por aumento del número de células. Hay más células, más grande el órgano. Hipertrofia es el aumento del tamaño del órgano porque cada célula aumenta de tamaño. Entonces, el mismo número de células, pero cada una de ellas es más grande, entonces el órgano es más grande, ¿no? ¿Verdad? Entonces, usted puede tener hipertrofia muscular, no quiere decir que tiene más fibras musculares, sino que cada fibra muscular es más gruesa. Usted tiene hiperplasia suprarrenal, no quiere decir que las células son más grandes, sino que hay más número de células, ¿no? ¿Verdad? Se han multiplicado. Muy bien, ahora, cuando uno piensa en hiperplasia suprarrenal, una corteza suprarrenal más grande, uno supondría que está produciendo más hormonas que lo normal, ¿sí? Pero
cuando usted tiene, por ejemplo, un bocio, usted sabe que hay bocios en que la función está aumentada, pero también hay bocios en que la función está disminuida. ¿Por qué? Porque la glándula o cualquier órgano puede estar aumentado porque tiene un tumor, una neoplasia, cualquier cosa que hace que funcione más. También puede ser porque tiene una enfermedad que hace que funcione menos y el cuerpo en compensación trata de agrandar ese órgano para que llegue a la normalidad, su función, ¿no es verdad? En el caso de la glándula suprarrenal, ¿cuál de las dos cosas es? La segunda, ¿no es verdad? ¿Ya? La glándula no está funcionando bien y como compensación el cuerpo trata de agrandarla para que llegue a lo normal. Entonces, el déficit de 21-hidroxilasa interrumpe el metabolismo de la sustancia que utiliza la corteza para fabricar su hormona, que es ¿cuál? El colesterol. El colesterol, ¿sí? Que es una sustancia importantísima para el cuerpo, por eso yo nunca digo que se me bajen los niveles del colesterol. El colesterol es una sustancia importantísima para el cuerpo. ¿Por qué? Porque a partir de allí se producen todas las reacciones en la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal utiliza colesterol para fabricar mineralocorticoides. ¿Cuál mineralocorticoide es el principal? La aldosterona, ¿verdad? Pero por otra vía, por el mismo colesterol fabrica glucocorticoides, fabrica cortisol. Y por otra vía fabrica testosterona, un corticoide sexual, ¿no? ¿Verdad? Esto lo hace en la capa glomerular, esto lo hace en la capa fascicular, esto lo hace en la capa reticular, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí hay varias vías metabólicas por las que se produce esto. Y en estas vías metabólicas intervienen varias enzimas. Por supuesto que hay muchos productos intermedios, yo solamente he hecho el resumen de cómo comienza y cómo termina cada vía, ¿no? Por ahí en medio se produce colesterol, bueno, se producen muchas cosas, ¿ya? Pero, lógicamente, algunas enzimas actúan en más de una de estas ramificaciones, ¿sí? Entonces, la 21-hidroxilasa, que es la más, el efecto más frecuente, que más veces falta, actúa en la producción de ¿cuáles de estas cosas? En la producción de aldosterona y en la producción de cortisol. Entonces, el déficit primario, al haber déficit de 21-hidroxilasa, ¿qué pasará? Habrá un déficit de aldosterona y un déficit de cortisol. Eso es lo primero que debería pasar. Pero el cuerpo no se queda quieto nada más porque eso ocurre, sino que trata de compensar, porque imagínense, falta el colesterol, el cortisol, ¿cuál va a ser la consecuencia? Hipoglicemia, ¿verdad? Falta aldosterona, ¿cuál va a ser la consecuencia? Hiponatremia, hipercalemia, acidosis, ¿verdad? Todas esas cosas son graves. El cuerpo no puede tolerar vivir así. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Dice, si falta hormonas de la corteza suprarrenal, hay que estimular a la corteza suprarrenal. ¿Quién es el que se encarga de estimular a la corteza suprarrenal? El hipotálamo hipofisiario produciendo adenocorticotropina. Entonces, ¿cómo va a estar? Va a estar aumentada. Este va a ser una reacción del cuerpo tratando de compensar. Y ese aumento va a tener algunas consecuencias. En primer lugar, para producir ACTH se utiliza una vía metabólica que secundariamente produce otra hormona, porque las dos se producen en la misma fábrica con los mismos elementos, ¿sí? ¿Cuál es la otra hormona? La, digamos, melanocorticotrópica.
digamos, melanotroma, ¿no? MSH sería, ¿no? ¿Ya? La hormona melanoestimulante. ¿Sí? Entonces, es imposible fabricar ACTH sin que también se fabrique más hormona. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto de esto? Esta va a producir la hiperplasia suprarrenal. Esta es la causante de la hiperplasia suprarrenal. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿por qué se produce la hiperplasia? Por un exceso de ACTH. ¿Y por qué hay ese exceso de ACTH? Tratando de compensar la falta de hormonas suprarrenales. ¿Sí? ¿Que se produjeron por qué? Por el déficit enzimático, que generalmente es de 21 hidroxilados. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Paralelamente aumenta la hormona melanoestimulante y por lo tanto, ¿qué habrá? Hiperpigmentación cutánea. ¿Sí? Y al lograr la hiperplasia suprarrenal, entonces se estimula a la glándula suprarrenal y se nivelan más o menos los niveles de aldosterona, se nivelan más o menos los niveles de cortisol, pero la testosterona, que no tenía ningún problema, termina exageradamente aumentada. Y entonces, ¿esto qué efecto va a tener? Depende, si es un varón, va a haber pubertad precoz, ¿no? ¿Ya? Si es una mujer, va a haber virilización. ¿Sí? O sea, va a haber virilización en los dos, solo que virilizar a un varón es como exagerar los caracteres o producir la pubertad antes del tiempo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en condiciones basales, normales, ¿qué es lo que vamos a notar? Clínicamente, no vamos a notar lo de laboratorio. ¿Qué vamos a ver en el paciente? Vamos a ver esto y podemos ver esto o esto según sea hombre o mujer, ¿verdad? Eso es la manera como se va a presentar el paciente si no está, digamos, en una crisis, ¿verdad? ¿Sí? Pero resulta que la hiperpigmentación en nuestro medio no va a llamar la atención, por lo menos no mucho, ¿no? Porque no estamos pues en Noruega, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? O sea, si fuera en Suecia o en Polonia que estamos viendo esto, entonces dirían como que qué raro, pero aquí nadie le va a llamar la atención, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Un niño con aumento de tamaño del pene o de los genitales externos, tampoco nadie va a reclamar. Por eso, fíjense ustedes, si nace un niño oscurito y bien dotado, el papá saca pecho. A menos que el papá sea un rubio colorado, que va a empezar a... ¿Cómo es eso? Ahí va a empezar a decir, oye, la pues. ¿Ya? ¿Verdad? Ya, pero si no va a decir salir papá. Nadie va a reclamar por eso, ¿verdad? Por último van a decir, eso es racial, ¿no? Ese grito bien dotado, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, eso va a hacer que el diagnóstico se retrase, ¿no? ¿Ya? La pubertad precoz no siempre va a ser algo que llame mucho la atención en un varón, porque no es que empieza a menstruar, ¿no?
la virilización en una mujer, en cambio, sí es un poco más llamativa, ¿no? ¿Ya? Puede ser motivo de consulta. Entonces, por eso se retrasa. Pero hasta allí no había mucho problema, aparentemente, pero muchas veces se diagnostica de otra manera. Porque cuando el paciente sufre una infección, ¿qué ocurre? Las infecciones, ustedes deben haber estudiado que los corticoides son las hormonas del estrés. Cuando el paciente sufre una infección, necesita más corticoides que lo normal. ¿Sí? Los corticoides aumentan la tolerancia del cuerpo ante las agresiones. ¿Ya? Entonces, cuando hay una infección, podríamos decir así, se consumen corticoides o se necesitan más que lo normal, entonces puede haber un déficit relativo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos más de todo. Resulta que tenemos suficiente de todo para las condiciones basales, pero a duras penas hemos llegado al mínimo indispensable para mantenernos más o menos. Pero si nos piden más, ahora sí va a notarse que falta aldosterona o que falta cortisol. De estas dos cosas, lo más probable es que se note la falta de aldosterona, porque para la glicemia hay muchísimas otras hormonas que podrían en todo caso suplirlo, ¿no? Así que lo primero que se va a notar es que teniendo el paciente una infección, cualquier otra infección, ¿no? Va a tener signos de hipoaldosteronismo. Y si usted sabe qué es lo que hace la aldosterona, ¿qué es lo que hace la aldosterona, doctora? Doctora, ¿qué hace la aldosterona? ¿Cuál es la acción de la aldosterona? ¿Cuál es la acción de la aldosterona? ¿Por qué hace la aldosterona, doctora? Doctora, ¿qué hace la aldosterona? Lo que sí. ¿Qué hace? Liberar. La aldosterona capta cloro, capta sodio, por lo tanto capta sal, cloro de sodio. Con eso arrastra también agua, entonces retiene agua salada. ¿Sí? La aldosterona retiene agua salada. ¿Sí? ¿Ya? La aldosterona retiene agua con sal, pero para ingresar esa sal la intercambia botando potasio y riñones, ¿verdad? ¿Sí? O sea, elimina potasio, elimina hidrogeniones. ¿Sí? ¿Ya? Los hidrogeniones, como ustedes saben, son los que provocan la acidez de un medio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Disminuyen el pH. ¿Qué significa pH, doctor? ¿Qué significa pH, doctora? ¿Qué significa pH? ¿Qué significa pH? ¿Vos qué significa pH? Potencial de hidrogeniones. El pH se calcula como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones de una solución, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto es el pH normal de la sangre? 745. Bueno, entonces, mientras más hidrogeniones hay,
alta la aldosterona, entonces ¿qué va a pasar? Si no se reabsorbe agua, no se reabsorbe cloro, sodio, no se bota potasio, sino que se retiene potasio, se retiene hidrógeno. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar entonces en sangre? Podríamos encontrar hiponatremia, hipercalemia y a veces acidosis, ¿verdad? ¿Sí? No siempre se ve la acidosis primero, porque también hay otros mecanismos que la compensan. ¿Ya? Pero la hiponatremia y la hipercalemia. Ahora, como durante las infecciones es frecuente que haya hiponatremia por pérdidas, porque las infecciones pueden provocar primero anorexia, ¿no? Entonces no alimenta. Segundo, vómitos. Tercero, diarrea. Y por todas esas cosas se pierden sodio. Entonces, a los médicos normalmente no les llama la atención la hiponatremia dentro del contexto de un cuadro infeccioso, sobre todo si ha habido pérdidas, ¿verdad? Pero lo que sí debe llamar la atención es que esa hiponatremia está acompañada de hipercalemia. Ahora, en la práctica clínica muchas veces tampoco les llama la atención, porque muchas veces esa hipercalemia no es verdadera, muchas veces esa hipercalemia es un error de laboratorio. ¿Por qué? Porque la muestra puede estar hemolizada, a veces tarda mucho en volver. Entonces, cuando hay una hipercalemia, usted no puede decirle ya, vamos a tratar la hipercalemia o vamos a buscar la causa de la hipercalemia. Siempre que tenga usted clínicamente hipercalemia, lo primero que tiene que hacer es confirmar si de verdad es hipercalemia, porque ese paciente puede ser que la muestra esté hemolizada. ¿Qué pasa cuando la muestra está hemolizada? Que aquí le damos, ¿no? Vamos a ponerle así hace la enfermera, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué sale la sangre? ¿Es o no? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Ya? Y entonces la pobre sangre llega a los glóbulos rojos desbaratados. Y cuando los glóbulos rojos se rompen, no solo liberan hemoglobina, sino que liberan todo lo que hay en su interior. Y en todas las células hay mucho potasio adentro, ¿verdad? Entonces, lógicamente que la sangre se llena, solo se llena de potasio, ¿sí? Cuando la muestra está hemolizada. A veces el laboratorio mismo les reporta muestra hemolizada. Bueno, tienen que averiguar quién tomó la muestra, cómo se toma la muestra, cuánto tiempo se demora, porque a veces la dejan ahí 4 horas, la dejan el viernes y la procesan el lunes. Pero bueno, si confirman, la otra manera de confirmar es hacer un electrocardiograma, porque básicamente el potasio es un intracelular, más que extracelular, ¿no? Pero bueno, una vez que confirmo que de verdad hay hipercalemia, ahí sí tienen que llamar la atención, porque los vómitos no producen hipercalemia, la diarrea no produce hipercalemia, el ayuno no produce hipercalemia, ¿no? La acidosis, si fuera una acidosis, de pronto podría producir algo, si es que hubiera una acidosis grave. ¿Sí? Entonces, allí tendríamos que ver. Pero si tenemos, entonces, eso, y hay estas cosas que ahí sí nos vamos a fijar, ¿no? Entonces podría ser que se trate de un hipoaldosteronismo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces en el contexto de una infección muchas veces se nota el hipoaldosteronismo y eso es lo que nos hace sospechar la hiperplasia suprarrenal congénita. Por supuesto que podemos en un estudio de imagen ver cómo están las glándulas suprarrenales y ven si están en hiperplasia, ¿no, verdad? Y también hacer los estudios de laboratorio correspondientes para ver los metabolitos en la orina o a veces el estudio genético, ¿verdad? Entonces con eso diagnosticamos hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Está clara la hiperplasia suprarrenal congénita? ¿Sí? ¿Ya? Pueden prenderle la luz porque estoy ahí no, ¿verdad? Bueno. Está claro, la hiperplasia suprarrenal congénita. Muy bien. Entonces, doctora, ¿cuál es el defecto básico? ¿Por qué se produce la hiperplasia suprarrenal congénita?
hay un problema genético que produce un déficit congénito de alguna enzima del metabolismo del colesterol, ¿no verdad? Y la enzima más frecuentemente afectada es la 21-hidroxilasa. Y la 21-hidroxilasa disminuye, hace que no se pueda producir ¿qué cosas? Aldosterona y cortisol, ¿verdad? Entonces se lentece la producción de aldosterona y cortisol, hay un déficit de aldosterona y cortisol. Secundariamente, ¿cómo reacciona el cuerpo, doctor? ¿Qué hace el cuerpo para tratar de compensar ese déficit de aldosterona y cortisol? Aumenta la ACTH para que ese aumento de ACTH va unido a aumento de qué otra hormona, doctora? De la hormona melana estimulante. El aumento de la hormona melana estimulante que produce, doctora, hiperpigmentación. El aumento de ACTH que produce hiperplasia suprarrenal. Y logra nivelarse la aldosterona. Más o menos se logra nivelar. En condiciones basales se logra nivelar. Logra nivelarse el cortisol, en condiciones basales sí. Logra nivelarse la testosterona. Esa no había que nivelarla, esa se eleva. Entonces lo que produce eso es que produce un exceso de testosterona. Y eso va a producir en el varón y en la mujer ¿verdad? Eso es un hiperandrogenismo, exactamente. Entonces, esto es lo que vamos a tener en condiciones basales. Vamos a tener un paciente con hiperpigmentación, con la glándula hiperplásica, pero eso no se va a ver desde fuera. ¿Ya? Vamos a ver hiperpigmentación y vamos a ver el hiperandrogenismo, ¿no? Vamos a ver la virilización. Pero, ¿cuándo se va a notar más, doctora? Cuando haya una infección. ¿Por qué, doctor? Correcto. Y entonces va a haber un déficit de qué, doctora? De aldosterona y de cortisol. ¿Cuál de los dos se notará más? El aldosterona. Para la glucosa y muchas otras hormonas que pueden tratar de suplantarlo, ¿no verdad? Acuérdense que la insulina es prácticamente casi la única que baja la glicemia. Todas las otras hormonas la suben. Entonces, el colesterol puede ayudar, el glucagón puede ayudar, la adrenalina puede ayudar a otros, ¿no? Pero a la aldosterona no hay mucho que le ayude, entonces se va a notar. ¿Y qué quiere decir? Aldosteronismo, aldosteronismo. Y eso va a provocar hiponatremia, hipercalemia. ¿Y qué va a pasar con el metabolismo del agua si hay un hipoaldosteronismo? Y por lo tanto, ¿qué va a haber? ¿Verdad? Poliuria. ¿Sí? ¿Ustedes conocen algún diurético que actúe bloqueando la aldosterona? ¿Cuál es? La espironolactona, ¿verdad? Es un antagonista de la aldosterona. Precisamente lo que hace es provocar un hipoaldosteronismo clínico, ¿verdad? Antagoniza la aldosterona, ¿no? Porque hace provocar un bloqueo de la acción de la aldosterona. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace producir poliuria. Ahora imagínense un paciente que tenga vómitos y diarrea y que le falta aldosterona. Estos pacientes muchas veces llegan deshidratados, ¿sí? Porque no solamente claro, la DH debe compensar, pero precisamente por eso se hace la econostrenga, ¿no? Pero si tú das espironolactona, vas a producir poliuria, ¿no? La ADH, hasta que la ADH te logra compensar eso, pasa un tiempo, ¿no verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una
Comencemos por... ¿Tienen los artículos ahí? Comencemos por la definición. Eso hay que tener claro. ¿Cuál es la definición de pubertad precoz? ¿Alguien que lea la definición de pubertad precoz? Se define como pubertad precoz en la aparición de caracteres sexuales secundarios a una edad no fisiológica. Muy bien, continúa. Dice, en concreto para población caucásica en países desarrollados, antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 en niños. Muy bien, entonces, antes de los 8 años en niñas, antes de los 9 en niños. Ahora, ¿cómo definimos que hayan aparecido los caracteres sexuales secundarios? Se acompaña con adelanto de la docencia y aceleración de la velocidad de crecimiento. Se acompaña con un adelanto de la edad ósea y una aceleración de la velocidad de crecimiento. Miren ustedes, ¿por qué tiene que acompañarse un adelanto de la edad ósea? Porque eso tiene también el indicador biológico que se tiene de crecimiento de un instante. A ver, yo les expliqué a ustedes que acá definimos como pubertad, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablamos de pubertad estamos hablando de que el desarrollo sexual se retoma, ¿no? De lo que estaba interrumpido, ¿no? ¿Así? Y se retoma, ¿por qué? Porque aumentan los niveles de hormonas sexuales, ¿verdad? ¿Sí? Los niveles de estrógeno, los niveles de testosterona en el varón, etc. Aumentan los niveles de hormonas sexuales. Esas son las que provocan que se produzcan los cambios de la pubertad. ¿Así? ¿Ya? Y yo les dije también sobre qué órganos actúan las hormonas sexuales. Exacto. Entonces, por eso es que no podemos definir a la pubertad nada más por el desarrollo sexual. ¿Sí? Para saber que las que están actuando son las hormonas sexuales, entonces medimos también la edad ósea. Porque cuando hay una verdadera pubertad, no solamente que crecen los órganos sexuales, se estira todo el cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Se cambian los músculos, cambia la distribución de la grasa corporal, cambia el esqueleto, ¿sí? Entonces, cambia la voz, cambia sale barba y bigote si es varón, se produce la distribución del vello público, etc. Todo eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que están actuando las hormonas sexuales. Entonces, cuando usted ve el conjunto, puede decir que hay una verdadera pubertad. Y entonces, una de las maneras en que se comprueba es viendo la edad ósea. Una verdadera pubertad debe debe producirse también un incremento de la edad ósea correspondiente, ¿no? Ahora, entonces, pubertad precoz, ¿cómo lo definiríamos? Sigue leyendo. Dice, existe una entidad conocida como pubertad adelantada que se corresponde con el inicio del desarrollo puberal entre los 8 y 9 años en niñas y 9 y 10 años en niños. Se trata de un cuadro que no puede considerarse estrictamente patológico, pero que puede tener repercusiones negativas en la talla final o en las consideraciones sociales, por lo que requiere seguimiento y en algunos casos la realización de estudios complementarios si la pubertad es rápidamente progresiva o se asocia a signos de alarma. ¿Cuál es el problema de tener una pubertad precoz? ¿No sería mejor mientras más precoz mejor, no? ¿No? O sea, si adquieres una función más rápido, así como que, ¿qué problema hay que el niño pueda caminar a los 5 meses, no? ¿Qué problema hay que el niño pueda... Quizás la piel en sí mismo antes del tiempo. O sea, como que Esa es una consideración, ¿no? Por ejemplo, también hacen menopausia precoz. La talla también creo que dejan de crecer antes de... La talla, ¿no? Así como empieza el estirón antes, termina antes. Y entonces muchas veces son el más alto de la clase cuando son chiquitos
y llegan a un punto y ahí se quedaron los más chiquitos después, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué repercusión social? Que lo molesten. Ya, muy bien. ¿Qué más? Problemas psicológicos. ¿Qué más? ¿Qué tiene de malo que se embarace una niña de 5 años? Eso es que si yo les estoy preguntando, ustedes no me han dicho que tengan nada de malo. Les estoy preguntando qué tiene de malo que haya pubertad precoz. Si se pueden embarazar, pues. Y la madurez de los órganos sexuales tiene que ser la misma. ¿Ah? La madurez de los órganos sexuales tiene que ser la misma. La madurez de la pubertad precoz puede hacer que se produzca, pues, ¿cómo es? Que sea tanto varones como mujeres, ¿no? Padres a edad muy temprana, pues, ¿no? ¿Qué hace pues, un bebé que su papá tiene 12 años y su mamá tiene 5? ¿No? ¿Ya? Sí. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, ¿por qué la especie humana demora tanto en hacer la pubertad? Porque usted ve que cualquier especie animal en poquito tiempo ya empiezan a reproducirse, ¿no? ¿Ya? Debería ser una desventaja. Sí. Porque también la especie humana es una de las especies que más tienen que, o sea, que durante su etapa de crecimiento tienen que estar igualmente a cargo del progenitor. Tenemos, como especie, hemos desarrollado una gran cantidad de. Nosotros nos hemos desarrollado evolutivamente distinto de otras especies, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, cada especie ha desarrollado más que nada ciertos órganos para defenderse de alguna manera en la naturaleza, ¿no? Hay algunos que se hicieron fuertes, ¿ya? Hay algunos que desarrollaron garras, dientes, ¿no? Lo que necesitan para pelear, fuerza, músculo, velocidad. Otros desarrollaron lo que necesitan para esconderse, ¿no? Para camuflarse, ¿no? Para construir madrigueras, para hundirse, o para huir, para salir corriendo, para salir volando, para salir nadando, para trepar a los árboles, ¿no verdad? Otros para hacerse hacerse bolita, como dicen, ¿no? Se desarrollaron caparazones, armaduras, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? O para ahuyentar, cada uno desarrolló alguno, o sea, si usted se da cuenta, para cada animal hay ciertos órganos que son más importantes que otros, ¿no? Para la tortuga, ¿qué hace? Pues sin caparazón, ¿no? ¿Qué hace un ave sin alas? ¿No? ¿Qué hace un pez sin aletas? ¿Qué hace un mono sin manos? ¿No? Ya cada uno tiene, ¿sí? Un depredador sin colmillos se muere, ¿no? Ya, entonces cada uno depende de ciertos órganos. Ahora, resulta que nosotros no tenemos ni buena vista, ni buen oído, ni buen olfato, ni corremos rápido, ni siquiera los árboles nos trepamos bien siendo primates, ni caparazón, ni nos camuflamos con el ambiente, ni nadamos rápido, ni corremos rápido, ni peleamos bien, ni siquiera qué hacemos con estos colmillos o con estas uñas. ¿Ya? No alcanzamos ni hacerle cosquillas al animal, ¿sí o no? ¿Ya? Por eso, si nosotros dependiéramos de nuestra capacidad física, o sea, nos moriríamos solo del frío y del calor, ya estaríamos. O sea, no nos matarían los leones, nos matarían los mosquitos. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, si después de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para defendernos del frío? Levantamos los pelos. Ya lo decimos. ¿Qué
resulta que la gente no se resigna, los seres vivos no se resignan a extinguirse sino más, ¿no? Es como yo les decía, si resulta que viene alguien y se le lleva la comida a todos, porque es más fuerte, más gordo, más rápido, lo que sea, ¿qué hace? Todos los demás lo ven comer y se mueren. No. Se organizan entre todos y ¿sí o no? ¿Ya? Porque la unión hace la fuerza, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Por más que seas un chiquitito que no puede nada, poquito tiene frío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío, los pollos unidos, jamás serán vencidos, así es, ¿verdad? Los pollos se reúnen y hacen fuerza, así mismo nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos organizamos en sociedad. No puede uno solo, pero nos organizamos en sociedad, entonces desarrollamos el lenguaje, desarrollamos el intelecto. No podemos ver, pero practicamos bien, ¿verdad? No podemos correr, pero fabricamos. No podemos volar, pero fabricamos. No podemos nadar, pero fabricamos. ¿Verdad? No, mire que no, ni siquiera, o sea, si a nosotros nos ponen una carne así como que está muy dura, no la podemos masticar. O sea, nosotros no tenemos garras ni colmillos, pero tenemos cuchillas de tenedores, ¿sí? Que son nuestras garras y nuestros colmillitos, ¿no es verdad? Nosotros lo que hacemos es suplir con inventos lo que no tenemos naturalmente, ¿ya? Por eso es que dice que nosotros hemos hecho lo contrario al resto de la naturaleza. Todos los animales se adaptan a la naturaleza. Nosotros hacemos que la naturaleza se adapte a nosotros. Nosotros hacemos cambiar el medio ambiente para que, ¿verdad? Por eso cuando el medio ambiente es natural ya no podemos. Ya, no trabaja de nada para eso. Nosotros estamos acostumbrados que como hay muchos animales dicen pues, que los animales pueden ver de noche, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Ya? Claro. No, pero aquí en Ecuador estamos tratando de revertir ese proceso para mejorar. La situación no lo tenemos. Sí, que evolucione en el futuro para que evolucione adaptando a Próximamente claro. Así es. Vamos a hacer una raza superior. Está claro, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros. ¿Sí? Lo hemos espectacular. Pues bueno, ¿en qué estamos? Entonces resulta que para lograr ese nivel de desarrollo cerebral, ¿sí?, se necesita mucho más tiempo. Deberíamos tener una gestación de 18 años. Pero no hay cuerpo que aguante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacarlo incompleto y que termine de madurar afuera. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. ¿Ya? Por eso es que el bebé y el niño están dependientes, ¿sí?, en la especie humana, porque se demora mucho más el desarrollo cerebral, la madurez cerebral, aprender todo lo que hace falta, porque no solamente que tenemos que aprender las habilidades físicas, sino que tenemos que aprender un montón de cosas que ahorita están estudiando. Tenemos que aprender todo lo que hay que hacer para lograr el cúmulo de conocimientos necesarios para llevar la vida que llevamos, ¿no? ¿Ya? Porque para llevar la vida que llevamos no basta con los conocimientos acumulados en una generación. Nosotros tenemos
Lo que realmente hace la diferencia es que nosotros tenemos lenguaje. Y eso nos permite no solamente, porque si nosotros nos tocara descubrir cómo fabricar un aire acondicionado, ¿ah? Si a nosotros nos tocara descubrir cómo, no podríamos ni hacer fuego. ¿Ya? Pero nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el conocimiento acumulado de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, miles de millones de investigadores y todo se ha acumulado el conocimiento, y entonces realmente no sobrevivimos por nuestra inteligencia, sobrevivimos. Claro, ya. Tanto así que ahora sobrevivimos con inteligencia artificial. ¿No? Ya. Claro. ¿Ah? Ya la gente dice, uy, se me acabó la memoria. ¿Ya? Como si acá no tuviera nada. ¿Ya? ¿Sí? Ya tenemos hasta más inteligencia aquí que el de... ¿Ya? Entonces fíjense que lo dependiente que nos hemos hecho, ¿no? Tanto así que hemos perdido muchas facultades, porque así es, ¿no? ¿Ya? Cualquier animal bebe agua en el río, pero nosotros nos enfermamos, ¿no? ¿Sí? Cualquier animal es capaz de soportar mucho más que nosotros, ¿no? ¿Ya? Pero eso tiene pues un costo. Entonces nosotros no podemos decir nace y después de 3 meses que se reproduzca, ¿no? Tiene que esperar un tiempo, y por eso es que no puede haber así nada más pubertad precoz. Entonces, ¿cuál sería el problema de la pubertad tardía? Me imaginé que así se me viene a la mente, esta chica va a ser ginecóloga y cuando está teniendo un parto, a ver, entonces, ¿cuál sería el problema de la pubertad tardía? Pero simplemente se retarda o sea, retardado temporalmente, ¿no? Pero después la talla final estaría bien, ¿no es verdad? ¿Cuál sería el problema? Psicológico. Ajá. Pero aparte del psicológico, ¿cuál sería el problema? Que puede ser que no pueda conseguir ¿verdad? O sea, más así. Entonces se retrasa la reproducción, ¿no es verdad? Ahora, eso en la especie humana actualmente, ¿no? Porque ya eso normalmente es un problema en muchísimas especies, pero nosotros no somos precisamente una especie en peligro de extinción, ¿no? Nosotros somos una especie en peligro de peligro de destruir el mundo. ¿Ya? Entonces realmente ese no sería el problema, teóricamente, ¿no? ¿Ya? Claro que de todas maneras se necesita reproducción, pero que sea un poquito después la edad, ¿no? Ahora, si fuera mucho después, ya tendríamos el problema del envejecimiento, ¿no? ¿Okay? Pero eso hace, por ejemplo, que no siempre sea una cosa anormal, digamos, tener una pubertad tardía. Cuando ustedes estudiaron pubertad tardía, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de pubertad tardía? Ustedes deben haber estudiado cuáles son las causas de pubertad tardía. 4 causas deben haber en la escuela. Enfermedades crónicas. Retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. Hipogonadismo hipogonadotrópico. Y el hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿no verdad? ¿Y cuáles serían las causas de pubertad precoz? Central y periférica.
y combinada, ¿no? ¿Verdad? Miren la diferencia entre estas dos cosas. Pubertad precoz y pubertad tardía o retrasada. ¿Ya? Debería ser central y periférica aquí, central y periférica acá. ¿Sí o no? Debería ser así. ¿Por qué no es así? Observen esto. Retraso constitucional del crecimiento y el desarrollo. ¿Qué significa eso? Hay una pubertad tardía y por lo tanto lo primero que va a notarse es que no crece como los compañeros. Todos los compañeros empiezan a dar el estirón y ellos siguen chiquitos. Los problemas son psicológicos y todo eso. Pero ¿cuál es el problema realmente para ellos? Si no tuvieran compañeros con los que compararse, No sé. ni les importaría, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Porque problemas así de salud, problemas en esto, no es que le da todo vómito, diarrea, fiebre, no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Simplemente está retrasada. Ahora la cosa es, cuando decimos retraso constitucional, quiere decir que probablemente es algo genético, algo familiar, algo que simplemente es una variante, ¿no? Si decimos que es una variante, ¿qué es lo que diferencia a una variante de una patología? No, porque si yo digo que en vez de tronco celíaco las tres arterias salen por separado, no está en lo que llamamos normal. ¿Sí? Pero no causa problemas. Funciona bien, las funciones se conservan, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aunque teóricamente no sea lo habitual, no es algo que produce problemas. ¿Sí? No es algo que causa problemas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? O sea, qué sé yo, en vez de tener un vaso, tengo tres vasos. ¿No? En vez de tener dos riñones, tengo tres riñones, pero están funcionando bien, todo está bien formado, no está causando problemas. Yo digo, ¿es una patología? No, eso sería una variante, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo vasos supranumerarios, ¿sí? Eso es una variante. Una arteria no está saliendo de donde debe salir, pero está saliendo de otro lado y está irrigando bien. Es una variante, entonces no es lo habitual, pero no está causando problemas, ¿verdad? Si yo digo, una persona, qué sé yo, no le gusta comer chocolate, no voy a decir que es una patología, ¿verdad? Puedo decir que no es lo habitual, puedo decir que es una variante del apetito, pero no voy a decir que es una patología porque esa persona no necesita necesariamente comer chocolate para vivir, puede vivir comiendo otras cosas, ¿verdad? Por eso a una persona le gusta comer unas cosas, a otra persona le gusta comer otras, y no decimos que es una patología, pero si a alguien le gusta comer jabón, ¿ya? Entonces ahí sí decimos, eso se llama pica, eso es una patología, pero ¿por qué? No puedo decir, pero es una variante, si a cualquiera le puede gustar. ¿Por qué? Porque comer jabón le puede provocar, ya con jabón no se va a alimentar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una variante y un trastorno patológico, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo, si a la especie realmente no le causa muchos problemas, porque la reproducción es un problema más de la especie que del individuo en sí, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Pero también es una función importante, o sea, cuando imagínense que alguien sea estéril, ¿no? Que no tenga testículos, que no tenga ovarios, que no tenga aparato reproductor, uno puede decir, pero él es feliz, ¿ya? Pero nadie dice que todo está bien. ¿Por qué no decimos que todo está bien? Porque falta una función importante para la especie, ¿no? Ya nosotros no somos, pues,
No, porque no es solamente la salud de él la que importa, sino toda la comunidad. ¿No es así? Entonces, cuando yo hablo de retraso constitucional del crecimiento y el desarrollo, yo podría decir es una variante, porque a la especie realmente no le causa mucho problema que se reproduzca unos añitos después. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos considerar una variante. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que dentro de la sociedad él tiene problemas psicológicos, él tiene problemas afectivos, él tiene problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto propiamente sería una variante desde el punto de vista técnico, ¿ya? Pero puede conducir a problemas psicológicos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Allí realmente no necesitaríamos un tratamiento más que la asesoría psicológica. Solamente que la asesoría psicológica no bastara y que fuera algo tan frustrante, entonces ahí podríamos inducir la pubertad. ¿Ya? Pero eso no es lo habitual, porque realmente no es algo que cause problemas, ¿no? Es algo que comparado con el otro puede ser. Pero si es ya con eso se hace como más pequeños. Por eso le digo, si es que eso por ser familiar, uno entiende cuando es algo familiar, que todo ha sido así, todo se ha desarrollado normal. Ahora, aquí lo que tenemos es un retraso de crecimiento como síntoma, pero habitualmente alcanzan la talla normal, ¿no? Ahora, si tenemos la historia de la familia que todos tuvieron una pubertad tardía y todos alcanzaron la talla normal, entonces podemos suponer que este va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Pero ¿quién es el que ordena? ¿Quién es el que da la orden? ¿Es algo central o es algo periférico? Es algo central. Entonces podríamos decir que esto es central, pero no lo catalogamos como patología, entonces lo ponemos aparte. ¿Sí? Ya, aquí lo que puede dar es problemas psicológicos, ¿no? Entonces decimos esta es una causa de pubertad tardía. En las enfermedades crónicas, ¿quién es el que ordena que se retrase la pubertad? También es algo central. ¿Sí? ¿Por qué en una enfermedad crónica se retrasa la pubertad? ¿Para qué sirve la pubertad? Para que pueda tener hijos. Si tienes una enfermedad crónica, ¿conviene tener hijos? ¿No? Entonces, cuando el cerebro dice, vamos retrasando la pubertad, está haciendo algo correcto. Realmente está haciendo lo que debe hacer. Es adecuado, es un retraso adecuado de la pubertad, ¿no? Para esa situación. Porque si no puedes ni con tu propio cuerpo, si no puedes mantener ni tu propio cuerpo, ¿cómo vas a mantener cuerpo ajeno, no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, es algo adecuado. Aquí también podríamos decir que es central, pero no podemos considerarlo como que es inadecuado. ¿Ya? Entonces, aquí no vamos a decir, bueno, entonces vamos a poner hormonas para inducir la pubertad. No, lo que tenemos que hacer es curar la enfermedad crónica y solito el cuerpo va a decir, bueno, ahora ya se puede. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, por eso se añaden estos dos casos a lo central y periférico, que serían estos de acá. Estos dos también son centrales, pero son una cosa que es más bien más variante que patológica y otra cosa que es adecuada. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, antes de ponernos a investigar si es central o periférico, hay que ver si hay una enfermedad crónica y si hay una familia con la misma historia. ¿Sí? Para ver si el retraso constitucional que se desarrolla es la causa más común de pubertad retrasada o si hay una enfermedad crónica. ¿Ya? Miren ustedes, es o no es verdad que la menstruación se le retrasa por estrés. Sí. ¿Ah? ¿Por qué creen que se le retrasa
cuando se ve que está en problemas. ¿Sí? ¿Ya? Eso es adecuado, no vamos a decir, está retrasada, entonces induzcamos la pubertad, ¿no? O sea, como que tengas un alimento dañado aquí, tienes diarrea y le vamos a dar un antidiarreico para que lo retengan, ¿no? ¿Ya? Ahí el problema no es la pubertad tardía, hay otra cosa. Y acá, cuando hablamos de hipogonadismo, ¿qué significa hipogonadismo? Significa que no hay suficiente cantidad de hormonas sexuales producidas por la gónada, ¿verdad? Muy bien. Si no hay suficiente cantidad de hormonas sexuales, por definición, eso es lo que tiene que ser la causa de la pubertad tardía. Entonces, toda pubertad tardía va a tener hipogonadismo, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué significa hipogonadotrópico o hipergonadotrópico? Aquí estamos hablando de la cantidad de gonadotropinas, que son cuáles? La FSH y la LH. ¿Y quién produce esas hormonas? El eje, ¿no verdad? El eje hipotálamo hipofisiario. ¿Así? Entonces, cuando decimos acá central y periférico, ¿cómo la distinguimos? Aquí, ¿cómo van a estar las hormonas sexuales? Aumentadas. Entonces aquí va a haber un hipergonadismo, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Ya? En el central, ¿cómo van a estar las gonadotropinas? Elevadas, porque estas son las que mandan a elevarse. Entonces este es como que fuera un hipergonadismo hipergonadotrópico. Y este como que fuera un hipergonadismo hipogonadotrópico. ¿Sí? Acá, esto es lo mismo que decir un problema central, y esto es lo mismo que decir un problema periférico. Simplemente le hemos cambiado el nombre. ¿Por qué? Es que este está arriba. Entonces aquí lo que hay es hipogonadismo. Aquí hay hipergonadismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en la tardía? Que está disminuida las hormonas sexuales. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál puede ser la causa? Que las gónadas, la glucógeno puede estar en las gónadas, o sea, en la periferia, vamos a poner eje central, o en la periferia, o sea, en la gónada en el grano. ¿Sí? Si estas están disminuidas, quiere decir que las gónadas están produciendo poco, ¿verdad? Y si las gónadas están produciendo poco, ¿qué va a hacer este? Va a tratar de compensar, entonces va a aumentar las gonadotropinas. ¿Sí? Entonces, si el problema está en la periferia, van a estar aumentadas. ¿Sí? Pero si el problema es central, entonces esto está bajo. ¿Pero por qué está bajo? Porque esta está baja. Entonces aquí el problema es central. Pero si fuera lo contrario, si fuera la pubertad precoz, entonces ¿qué significa? Que estas están aumentadas. Entonces si el problema es periférico, ¿qué quiere decir? Que esta está aumentada la producción y por lo tanto estas ¿cómo van a estar? Disminuidas. Entonces cuando el problema es periférico, estas están disminuidas, tratando de compensar. Pero si el problema es central, es porque estas están elevadas. ¿Sí? O sea, si las gonadotropinas y las hormonas sexuales están iguales, el problema es central. Si el uno está al revés que el otro, el problema es periférico.
si el problema es central, los dos están de acuerdo. Este produce mucho, este produce mucho. Este produce poco, este produce poco. ¿Sí? Entonces, si los dos están en la misma dirección, el problema es central. Si los dos se oponen, es periférico. ¿No verdad? ¿Sí? Entonces, tienen ahí el algoritmo para pubertad precoz. ¿No? Tienen el algoritmo para pubertad precoz. Tienen el algoritmo para pubertad precoz por ahí. ¿Qué creo que está? Ajá. A ver, vas a leer esto. ¿Ya? Pubertad precoz, ¿cómo es el algoritmo? A ver. Dice, antesignos de desarrollo puberal precoz. Antesignos de desarrollo puberal precoz. Es decir, todavía no hemos diagnosticado pubertad precoz, sino que signos que nos hacen pensar que hay pubertad precoz. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ver la edad ósea. Ver, comprobar si es verdad pubertad precoz. Entonces vamos a ver la edad ósea. Cuando vemos la edad ósea, ¿qué nos puede salir? Nos puede salir normal, o nos puede salir disminuida, o nos puede salir acelerada, ¿verdad? Cuando está disminuida, ¿por qué podría estar disminuida? Porque se supone que debería estar aumentada o normal. ¿Ya? Cuando está disminuida tenemos que pensar que hay otra patología diferente que le está retrasando el desarrollo óseo. ¿Cuál es la causa más frecuente? Hipotiroidismo. ¿Por qué el hipotiroidismo? El hipotiroidismo lentece todo el metabolismo, ¿verdad? Disminuye el metabolismo basal. Y como disminuye el metabolismo basal, enlentece el metabolismo enzimático, enlentece el metabolismo hepático, enlentece el metabolismo digestivo, enlentece el metabolismo cardíaco, enlentece la curación de las heridas, enlentece la caída del cordón umbilical es más rápida, la ictericia dura más, todo es más lento, ¿verdad? Y entonces entre esas cosas los huesos se desarrollan más lento. Por eso una de las causas de fontanela abierta cuando no debe estar abierta ya es el hipotiroidismo. Entonces el retraso de la edad ósea allí nos haría pensar en un hipotiroidismo, porque no tenemos por ningún lado el desarrollo sexual que vaya a provocar eso, ¿no verdad? Tendríamos que pensar en hipotiroidismo. Y si está, ¿qué más dice? Acelerada. Si está acelerado, Pubertad precoz. entonces decimos que es una verdadera pubertad precoz. Y si está normal, Una variante puberal. una variante puberal. Y allí ustedes deben haber leído muchas variantes puberales antes, ¿no verdad? En el mismo, ya vamos a ver. Muy bien, continuemos. Con el cuadro. Bueno, cuando la edad ósea está normal, hay que ver si quizás es una variante puberal y hay que monitorizar la edad ósea más una ecografía pélvica. Muy bien, entonces eso ya vamos a ver qué es lo que vemos en cada variante. Sigamos. Y si presenta simetría mamaria, hacer una ecografía mamaria. Sigamos. Ahora, si la edad ósea está acelerada, puede ser una pubertad precoz. Tiene que ver el eje hipotálamo hipofisiario gonadal inactivado con esteroides sexuales. ¿Qué significará eso? A ver, lean de nuevo. ¿Qué dice? Eje hipotálamo hipofisiario inactivado. ¿Qué significará eso? ¿Qué cosa no está funcionando? ¿Y cómo verían que el eje no está funcionando? Lo ponen a la frente del paciente. Porque no produce hormonas sexuales. No produce hormonas, pero decimos que es el eje el que no está funcionando. Entonces vemos las gonadotropinas disminuidas, ¿no verdad? Porque el eje, ¿qué es lo que produce? Produce gonadotropinas. El eje, el hipotálamo
manda la hipófisis, y la hipófisis manda ¿qué? FSH y LH, gonadotropina. Entonces, si decimos que el eje está inactivado, ¿qué quiere decir? Que se ha parado la producción, van a disminuir los niveles de LH y FSH, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que ver eso? Porque lo primero que tenemos que ver ahí es si es central o periférica. Si es una verdadera pubertad precoz, tenemos que ver si es central o periférica. ¿Y cómo lo distinguimos? ¿Por los niveles de hormonas sexuales? No, porque las hormonas sexuales van a estar aumentadas, porque si no, no tendría pubertad precoz. Lo que tenemos que ver es si están aumentadas por orden central o sin orden central. Entonces tenemos que ver cómo están las gonadotropinas. Entonces, ¿qué dice en ese caso? Bueno, aquí dice que es una pubertad precoz periférica o una pseudo pubertad precoz. Ya, entonces, cuando tenemos el eje inactivado, ¿qué significa? ¿Que este mandó a producir más? No, porque si fuera este, entonces estaría mandando a producir más. ¿Ya? Entonces, como no es este, ¿quién va a ser? Alguno de los órganos periféricos, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenemos a la gónada suprarrenal. ¿Okay? ¿Ahí qué tenemos? En ese mismo camino. Acá sale manchas café con leche. Muy bien. Aquí yo les decía de manera muy general, si el problema es el periférico, tendremos que realizar ¿qué le digo? La ecografía, ¿la verdad? Tenemos que ver cómo están las gónadas, cómo están las suprarrenales. Pero les dije, pero hay algunas otras consideraciones. Hay un caso en el que no se necesita hacer eso, porque es mucho más fácil diagnosticarlo de otra manera. Si el paciente tiene manchas café con leche, ¿ya? Entonces, lo primero que va a hacer usted es el examen físico antes de mandar. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene manchas café con leche, puede ser un síndrome que se llama el síndrome de McEvoy-Bright. ¿Ya? Ustedes deben acordarse de la mancha café con leche que puede significar neurofibromatosis, ¿verdad? Resulta que las manchas café con leche, el síndrome de McEvoy-Bright también se llama mancha café con leche porque son igualitos del mismo color, pero son diferentes en una cosa, su distribución. Su distribución es como si fuera neurotropa, como si fuera metamérica, ¿sí? Como si llevara la distribución de dermatomas. Lleva hasta la línea media. Busquen en internet síndrome de McEvoy-Bright. Ahí está escrito como, ¿no, verdad? Ah, no dice. MC une al Bright. Y busquen imágenes para que vean cómo se ven las manchas que aparecen en ese punto. ¿Vieron? Se dan cuenta que van hasta la línea media, o sea, no se ven como las de la neurofibromatosis. ¿Sí? Se ven característicamente de un lado o de otro lado, ¿no, verdad? ¿Sí? Eso es un síndrome de McEvoy-Bright. ¿Sí? Igual son café con leche, ¿no? ¿Ya? Solo que dispuesta de otra manera. ¿Sí? Entonces, como eso es muy característico, la otra cosa característica es que estos pacientes tienen generalmente trastornos óseos, trastornos de la osificación. A veces estos pacientes no van a la consulta por pubertad, ni por mancha, porque a veces ya se acostumbraron. Van a la consulta por escoliosis, van a la consulta por cojera, van a la consulta porque está torcido algo, ¿no? ¿Ya? Entonces usted ya lo ve así, muchas veces usted lo evalúa por eso, pero encuentra esas manchas características y ahí le empieza a preguntar a usted por la pubertad, porque dice,
¿Ya? Pero si va por pubertad precoz, entonces, pues a lo mejor usted encuentra las manchas y a lo mejor encuentra alguna anomalía, tiene que anomalía ósea. Y si no le encuentra de forma visible, porque a veces no son tan evidentes, entonces tiene que investigarla y para eso dice ahí que hay que hacerle Tomografía ósea y serie ósea. gammagrafía ósea o serie ósea o ambas, ¿verdad? Serie ósea es hacerle radiografía de ¿cómo decía? Un niñograma, un esqueletograma, hacerle radiografía de todo. Ajá. ¿Ya? O sea, hacerle radiografía de todas las partes del cuerpo para ver cómo está el esqueleto. La otra es hacerle gammagrafía ósea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se suelen acompañar con alteraciones óseas. ¿Sí? Ya, entonces es frecuente que estos pacientes hayan consultado por escoliosis, por pie bajo, alguna cosa, ¿verdad? ¿No? Sí. Claro. Entonces, esto es un síndrome de vascular. ¿Ya? En el síndrome de vascular usted ya sabe que es una pubertad precoz periférica y entonces ya no hace falta uno ponerse a investigar las ondas y todo eso porque ya se conoce como eso, ¿no? Ya es más fácil diagnosticarlo así que poniéndose a investigarlo de la otra manera. Entonces por eso no le dicen, en este caso en particular, si encuentra mancha de café con leche, simplemente haga gammagrafía. ¿De ahí qué tiene? O sea, en el sexo femenino hacer una ecografía pélvica y Miren, aquí hace una distinción entre sexo masculino y sexo femenino. Yo les digo en general hacer ecografía, ¿no? En sexo femenino, ¿qué dice? si presenta simetría testicular. Sexo femenino. Ecografía del pelvis y suprarrenal, ¿no, verdad? Y si es sexo masculino, la cosa es que en el sexo masculino usted antes de hacer ecografía ya puede ver examen físico, ¿no? La mujer no puede palpar los ovarios, no ver cómo están. No. Pero en el varón sí puede ver directamente si hay una cosa notoria, ¿no? Si hay una asimetría testicular, entonces puede ya encontrar los signos de un tumor o alguna cosa, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué más? En la simetría testicular, si presenta, hacer una ecografía testicular y descartar hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Y si no presenta? Descartar hiperplasia suprarrenal congénita, también hormonas de luteinizante, rastreo con resonancia nuclear magnética y la Ya. Entonces, es prácticamente el mismo enfoque, solo que con examen físico, ¿verdad? ¿Ya? Y en el otro caso, cuando no era periférica, una pubertad precoz, aquí hacen el cambio gonadotrofinas y esteroides sexuales, eje activo y desarrollo gonadal simétrico. entonces, eje activo, ¿qué quiere decir? Que está elevada con la otrofina, ¿no? ¿Verdad? Entonces es un problema central. ¿Qué dice ahí que hay que hacer? Es una pubertad precoz central, en el sexo femenino una resonancia magnética craneal y en el masculino valorar una resonancia magnética craneal. ¿No? ¿Ya? Es como que si es mujer le hace resonancia y si es hombre, está claro, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería el algoritmo a seguir en una pubertad tardía? Fíjense que aquí las causas a descartar antes de ver si central o periférica son dos. Antes de eso, la más frecuente causa es el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. Entonces, lo primero que habríamos que hacer es la historia familiar, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Después tendríamos que averiguar si no tiene una enfermedad crónica. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer toda la exploración física y la anamnesis para ver si no hay signos o síntomas de alguna otra enfermedad. ¿Sí? ¿Ya?
Puede ser algo crónico que no sea tan notorio. Por ejemplo, el paciente con tuberculosis a veces solo tiene fiebre vespertina o por momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Sí. A veces solamente eso, de repente le da fiebre, de repente tos, se lo ve flaquito, entonces, ¿ah? ¿Qué? Entonces uno tiene que investigarlo, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, el paciente que tiene cáncer a veces no tiene muchos síntomas, pero si usted palpa, a veces encuentra más, a veces encuentra eso, a veces encuentra cosas que no pensaba encontrar. Si usted tiene que preguntar por síntomas. Si no encuentra síntomas, busque signos, ¿no, verdad? Porque el paciente no va a decir, viene diciéndole al doctor, desde hace un mes me salió un soplo cardíaco. Nadie va a venir a decir eso porque no se andan ocultando, ¿no? A lo mejor le está creciendo una masa y no se ha dado cuenta. A lo mejor le está, bueno, presentando cualquier cosa y no, ¿ya? Entonces que tienen que examinar. Digo. También se mencionaba como, o sea, dentro de las enfermedades crónicas, los pacientes que son atletas se deben, porque ellos están en constante estrés. Claro, eso no es propiamente una enfermedad crónica, sino un estrés crónico. ¿No? Sí, entonces esto también hay mucho de clínica que descartarlo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos eso que descartar primero. Y después el enfoque sí sería parecido. ¿Ya? Ahí tendríamos que ver si es central o periférica, solo que aquí se llaman hipogonadismo y hipogonadotrópico, la central, hipogonadismo y hipergonadotrópico, la periférica. Pero solamente es el puro trabalenguas, es lo mismo que central y periférica, ¿no, verdad? Y lógicamente si es central, resonancia magnética, si es periférica, examen físico, si es varón, ecografía, etc. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta sobre estos problemas hasta ahora? ¿Ya qué? Si una persona que sufre anorexia, ¿es un problema central o psicológico? ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Una pubertad tardía. Anorexia y... Anorexia de pubertad. Eso por el problema. Que eso también está dentro de las enfermedades crónicas. O sea que como causa de pubertad tardía, la anorexia nerviosa produce pubertad tardía, pero no que se llama pubertad tardía central. Digamos, es una enfermedad crónica. ¿Ya? La falta de nutrientes, porque es la desnutrición la que produce. La anorexia nerviosa de por sí es algo central, pero no se refiere a la pubertad central. Ahora, también sería central la pubertad porque es el eje respondiendo a la desnutrición, ¿no? ¿Ya? O sea, las gonadotropinas estarían disminuidas, ¿no? Tanto en el retraso constitucional de crecimiento y el desarrollo como en las enfermedades crónicas, las gonadotropinas estarían bajas, ¿no? Porque es el eje central el que está ordenando que no se produzca la pubertad, ¿sí? Pero no lo llamamos. Es como indirecto. ¿Ya? Otra cosa lo conoce que es central. Claro, o sea, no le vamos a hacer una resonancia magnética porque el problema no es acá. Esta es una reacción ante otra cosa, ¿no? ¿Por qué la pubertad no se saca con un criterio de pubertad? ¿No? ¿Por qué la pubertad no está dentro de los criterios para poder uno diagnosticar pubertad tardía? Porque la pubarquia en sí depende más de la función adrenal que de la función gonadal, ¿no? De hecho, ¿por qué no leemos pubarquia precoz aislada? ¿Tienes por ahí pubarquia precoz aislada? Vean pubarquia precoz aislada. ¿Tenemos? ¿Sí? ¿En el apartado de? Definición, pubertad precoz aislada. Dice, aparición de vello sexual público sin otros signos de pubertad ni virilización, antes de los 8 años en niñas y de 9 en los niños.
A veces acompaña de axilargia, acné leve, seborrea facial y del cuero cabelludo y olor corporal apócrifo. Fíjense ustedes, estamos hablando de una hormona que actúa sobre la piel, que produce pubarquia, pero no produce las otras manifestaciones de pubertad. Produce solamente pubarquia, pero puede producir otras manifestaciones también en piel y panera. Entonces puede producir el desarrollo del vello axilar, puede producir los cambios de la piel que ocasionan el acné o que ocasionan el cambio del olor corporal, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, continuamos. Y ahí dice etiología y evolución, adrenarquia precoz. Causa más frecuente de pubarquia precoz secundaria. Miren, hay muchas veces cuando ustedes leen, hay algunos que hablan de adrenarquia precoz y pubarquia precoz como si fueran sinónimos, ¿no? Y como se dan cuenta, no son sinónimos, porque una cosa es el desarrollo del vello púbico y otra cosa es el comienzo de la función de la suprarrenal de desarrollo del vello, ¿no? Pero, ¿por qué lo utilizan como sinónimo muchas veces? Porque es muy común que las dos cosas estén juntas, porque la causa más frecuente de pubarquia precoz es la adrenarquia precoz. ¿Sí? ¿Ya? Sigue. Dice causa más frecuente de pubarquia precoz secundaria la maduración precoz de la zona reticular adrenal. ¿Por qué será la zona reticular? ¿No? Porque esa es la que produce la hormona sexual. Muy bien, sí. Evoluciona lentamente, la velocidad de crecimiento está moderadamente acelerada, la ecografía pelviana es prepuberal en las niñas y en los niños los testes son menores de 4 cc. ¿Qué quiere decir la ecografía pelviana es prepuberal? Quiere decir que usted ve el desarrollo de los ovarios y todavía no lo ve del tamaño que se ven en la pubertad. Y si usted ve el desarrollo de los testículos, todavía no se ven de 4 mililitros, ¿no es verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que el desarrollo se debe no a las gónadas, sino a las suprarrenales. Sigamos. La edad ósea y la dehidroepiandrosterona son normales para el estadio de Tanner. La pubertad verdadera se inicia a una edad normal. Entonces, la única parte acelerada es piel y panera. Pero si ustedes ven el desarrollo de los órganos sexuales y de los demás cosas de la pubertad, no se han acelerado y se van a producir pues, a la edad normal, ¿no es verdad? ¿Ya? ¿Y la de hidroepiandrosterona no es común también de la vacuna? ¿Y la de hidroepiandrosterona? Pero no solo ahí, pues, el error. ¿Qué más? Bien, acá habla de adrenarquia exagerada. Teníamos otras variantes antes de eso. Telarquia precoz aislada. A ver, veamos la telarquia precoz aislada. Definición: desarrollo mamario en niñas menores de 8 años, sin otros signos de pubertad. Asimismo, sin otros signos de pubertad. Ahora, ¿por qué podría producirse eso? Vamos. Evolución: suele aparecer antes de los 4 años, más frecuente entre los 6 y 24 meses de vida. Miren en la edad. ¿Qué edad es la más frecuente? En un lactante. ¿Sí? Ustedes van a ver si tiene pubertad precoz a los 6 meses de vida. ¿No? Esta es una pubertad recontra que precoz, pues, ¿no? ¿Ya? Una precoz extrema, ¿no? Dígame. Una tercera parte regresa espontáneamente, la mitad permanece igual y un 10% evoluciona hacia una pubertad precoz verdadera. Fíjense ustedes, ¿cómo es el pronóstico en esos casos, ¿no? ¿Ya? Una tercera parte involuciona, o sea, vuelve a la etapa prepuberal, por decir, ¿no? ¿Ya? Tiene un desarrollo momentáneo, como quien dice. ¿Sí? Otras partes permanece igual y otras pequeño porcentaje, un 10%, de verdad desarrolla después pubertad precoz, pero por el momento no es, porque solamente el desarrollo
mamario, ¿no verdad? ¿Ya? Ahora, tomen en cuenta que también existe la posibilidad en el neonato de tener desarrollo mamario y secreción, pero eso es por paso de hormonas maternas, ¿no? Esa parte, ¿no? Sigamos. Etiología. No se conoce con certeza, pero se han implicado varios mecanismos para explicar este desarrollo mamario precoz. Hipersensibilidad estrogénica, quistes ováricos ¿Qué funcionales. sería hipersensibilidad estrogénica? Que el tejido periférico responde demasiado a los estrógenos circulares. Sigamos. Quistes ováricos funcionantes recurrentes. Contaminación estrogénica alimenticia. Activación transitoria del eje hipotálamo hipofisario ovárico con producción excesiva de hormona folículo estimulante o producción suprarrenal exagerada de precursores estrogénicos. Como se dan cuenta, es posible que sea alguna de esas causas o es posible que no todos los casos sean iguales y que en unos casos sea una cosa u otra, ¿no verdad? Desde la ingesta externa de estrógeno hasta diversos trastornos ya sea centrales, periféricos, suprarrenales, etcétera, ¿no verdad? Ya, entonces, pero ¿cómo hacemos para sentirse algo más de eso, no? O ahí termina. Ahí termina la etiología, de ahí el diagnóstico. Ya, vamos entonces al diagnóstico. Ya, el diagnóstico es clínico. La velocidad de crecimiento es normal y la edad ósea no está avanzada. Entonces, cuando vemos telarquía precoz, pues eso es lo que viene ante signo de pubertad precoz. Entonces, encontramos telarquía precoz y eso podría ser pubertad precoz. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos edad ósea, pero encontramos que está normal. Y entonces, ahí nos orientamos hacia una variante, que en este caso sería telarquía precoz. Sigamos. Las gonadotropinas y el test de LHRH, que sería, creo que la hormona liberadora de gonadotropina, ya, son prepuberales. O sea, prepuberales quiere decir que estarían altos o bajos. Bajas. Antes de la pubertad están bajas. Ya, sigamos. En la ecografía pelviana se puede encontrar algún quiste de ovario que fluctúa con la evolución clínica de la telarquía. Entonces allí suponemos que la causa es ese quiste, ¿no verdad? Sigamos. El tamaño del útero es prepuberal sin señales de endometrio. O sea, está pequeño, ¿no verdad? La citología vaginal puede arrojar indicios de impregnación estrogénica esporádica. Entonces con eso vamos a investigando qué puede hacer la causa. Por supuesto que tendríamos que investigar también si hay algo que pueda haber ingresado en estrógeno de forma exógena, ¿no verdad? Sigamos. Actuación. Deben ser revisadas periódicamente por el riesgo de evolucionar hacia una pubertad precoz verdadera. Existen variantes en las que puede apreciarse aceleración de crecimiento y avance en la maduración ósea. En estos casos se determinarán los niveles séricos de estrógeno, se realizará el test de hormona liberadora de gonadotropina y se complementará el estudio con una ecografía pélvica. La ecografía mamaria servirá para diferenciarla de la adipomastia en casos dudosos. Y Esa es otra cosa, que hay que diferenciar si de verdad el desarrollo de la glándula mamar, ¿no? Porque puede ser desarrollo de grasa nada más, ¿no? A veces lo primero que hay que hacer muchas veces es ecografía, si es que sospechamos que es solamente un desarrollo de tejido adiposo, ¿no? Ahí ya no hablaríamos de una telarquía, ¿no? Sigamos. Y ahí la Porque si no, ecografía. hasta los varones ya la tenemos que... Y la ecografía mamaria es de obligada realización en casos de telarquía asimétrica y progresiva. Si a una telarquía asimétrica podemos pensar qué cosa. Podemos pensar que hay un tumor, podemos pensar que hay un quiste, podemos pensar que hay un lipoma, podemos pensar que hay otras cosas, ¿no verdad? Entonces ahí necesariamente tenemos que hacer estudios de imagen. Ya, ¿qué más? Ahí acabó telarquía precoz. Muy bien, ¿qué viene ahí? Pubarquia precoz. Ya, ¿y de ahí qué viene? Menarquia precoz. Vamos con menarquia precoz. Ya. Definición. Entidad rara en que las niñas entre 1 y 9 años presentan sangrado vaginal cíclico sin otros signos puberales.
Sangrado vaginal cíclico. Miren, no es cualquier sangrado vaginal, porque una persona, pues, digamos, una niña puede tener una infección, un cuerpo extraño, una herida, un traumatismo, algo que le produzca un sangrado y no tiene menarquia precoz porque se golpeó y sangró, porque se fue del cajazo contra la bicicleta, ya. ¿No? Entonces tenemos que ver, ¿ya? Lógicamente por abuso sexual, como muchas personas. Entonces tenemos que ver un sangrado cíclico, entonces ahí tendríamos que considerarlo. Menarquia precoz, vamos a ver. Evolución. Las menstruaciones pueden recurrir entre 1 y 6 años, iniciándose la verdadera pubertad a una edad normal. La etiología es similar a la telarquía precoz aislada. El diagnóstico por exclusión de otras causas más frecuentes de sangrado vaginal, como infecciones, cuerpos extraños, tumores, el síndrome de Secund-Albrecht, el uso o exposición a estrógenos exógenos, hipotiroidismo. Se realizará ecografía pélvica y estudio de edad ósea y se valorará de forma individualizada la necesidad de realizar un test de hormona liberadora de gonadotropina y el nivel sérico de estradiol. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, las variantes en general son diagnósticos que hacemos cuando las características sexuales no se desarrollan todas juntas, o sea, no es que hay telarquia, pubalgia y menarquia, sino que hay solamente una de ellas. Y generalmente la edad ósea tampoco está acorde, ¿no verdad? ¿Ya? Entonces, en esos casos tenemos que buscar por qué ha habido desarrollo sexual. Entonces tenemos que hacer investigación primero si no ha habido ingestas de hormonas sexuales exógenamente, si no ha habido, si no hay un problema de quistes de ovario, un problema de tumores, un problema de algo que esté produciendo hormonas sexuales, etc. ¿No? ¿Ya? Bueno, ¿tenemos algo más con eso? Y ahí entra la Ya clasificación. entramos en la clasificación. Bueno, entonces está claro, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre estos temas? ¿Cómo se hace screening aquí de ¿Qué? ¿Cómo se hace screening del ¿De qué? del déficit de biodiversidad? Puede ser que para cuando ustedes se gradúen, sí, ya se haga. Doctor, en caso de ejemplo, un joven de 9 años, tal vez que esté constantemente jugando, o entreno, con mucha actividad, tenga Actividad física. lo más común en estos niños sería algo precoz o tardío. Tardío. Claro, ahora toma en cuenta que el ejercicio cuando está a nivel de estrés, ¿no? Sí. ¿Ya? Porque no es el ejercicio físico habitual. Muchos muchachos juegan, hacen ejercicio, pero cuando estamos a nivel de competición, que es pues algo realmente estresante para el cuerpo, entonces sí puede haber retraso. Pero también toma en cuenta, digamos, también habría que averiguar si el paciente no está tomando hormonas, ¿no? O si no está tomando, porque algunos a nivel de competición utiliza Una señora me hizo esa pregunta y me dice que por qué el hijo se parece que se estaba quedando pequeño en comparación de los demás, pero el niño jugaba bastante y aparte entrenaba deporte, o sea, y tenía competencias así en todo momento y parece Claro, que puede se estaba ser. quedando más Cuando no están usando hormonas, ¿no? Entonces sí, pues, el problema es que a veces usan
se ayudan con algunas cosas, y entonces ahí pueden hacer lo contrario. No se dota. Se crece. El crecimiento es